Buenas noches, Henry. El día de hoy el link que se habilitó es para poder generar cualquier tutoría en referente al tema de cualquier unidad o referente a alguna actividad. Entonces le voy a dar paso a ver referente a qué tenemos, dudas, inquietudes, para poderlas ir resolviendo. Henry. Ya. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo está? Buenas noches. Todavía no se conectan los demás compañeros. Aún no. Ya. Bueno, de mi parte, eh, alguna duda que tenga es, ahorita el examen que está ahí es de todos los dos parciales. Claro. Y sí, ¿cuántas preguntas son? ¿5, 10, 15, 20 o 30? A ver, las preguntas sobre la evaluación final es de un banco de preguntas, les va a salir aleatorias y van a ser en un lapso de 90 minutos 25 preguntas, las cuales van a ser de selección múltiple y preguntas abiertas, ¿no? Que pueden ser, pues como les decía, que escriba alguna metodología, el nombre o algo específico de los que se requiere para los requisitos, le pongo un ejemplo, entonces es algo específico las preguntas. Bueno, gracias de todas maneras. De ahí, bueno, para que de pronto refuerce, sería casi lo último que nos dio la clase, tal vez. Ya, sobre la unidad 4, ¿no? Por mi parte, sí. Ya, no hay problema. A ver, en referente a la unidad 4 es algo similar, le podría decir, a la unidad 2 que vimos, considerando que, perdón, a la unidad 3, que en la unidad 3 nos enfocamos a las metodologías ágiles, en las cuales nosotros nos dimos cuenta que una metodología ágil en forma general me permitía sí, generar mis conocimientos referente al desarrollo de software, pero basados sí, a una metodología más rápida, a productos ejecutables y equipos pequeños, ¿no? En las cuales cada metodología tenía su plus o su enfoque a la que se mejoraba. Por ejemplo, ¿no? Una metodología XP, la característica principal era que se programaba de manera inmediata y se programaba de manera en pareja, con la finalidad de que se entregue lo más pronto posible el ejecutable. A diferencia de una metodología, por ejemplo, Scrum. La metodología Scrum, en cambio, me permitía desarrollar una programación independiente o libre o individual para poder desarrollar las aplicaciones. Ahora bien, nosotros podíamos decir que a nivel general cada programación tenía una finalidad o un proceso que debía cumplir. En lo que es la metodología Scrum teníamos una estructura que se basaba en 4 puntos, se podría decir, o en 4 lineamientos. El primer punto, la primera fase es el análisis, en el cual yo realizaba todo mi estudio, mi planificación, mi estimación, para poder ir estructurando estos conocimientos. Entonces le pongo un ejemplo, ¿no? En la fase de análisis, lo primero que yo tengo que conocer es mi empresa, cómo actualmente está estructurada. Y mediante esta parte yo realizo una encuesta, una entrevista o algún proceso de recopilación de información con la empresa para definir cuál es mi alcance de mi proyecto y definir qué requerimientos va a necesitar el sistema o la automatización que requiera. Entonces, ese es el primer punto que hace una fase de análisis. El siguiente punto es el estudio de la factibilidad. En el estudio de la factibilidad, yo tengo que ver y conocer ¿sí? que mi proyecto sea factible bajo 4 parámetros. La factibilidad operativa, la factibilidad técnica, la factibilidad económica y la factibilidad legal, considerando que estas 4 factibilidades deben de verificarse y deben de comprobar que se cumplan con los procesos, ¿no?
Entonces aquí es muy importante decir, en la factibilidad operativa, qué se necesita o basado en mis requerimientos, cómo se está ocupando eh, económicamente y operativamente los recursos y cómo se optimizaría con el sistema propuesto. En la factibilidad técnica, en cambio, veo o considero, ¿no? Lo que tengo actualmente, lo que puedo reutilizar versus lo que necesito adquirir. Entonces necesito generar algún proceso, alguna acción, algún hardware, algún software, ir agregando. En la factibilidad económica, yo igual verifico económicamente, ¿no? El actual, cuánto, valga la redundancia, actualmente esté ocupando versus el sistema que se va a proponer. Obviamente, esta es la más importante. ¿Por qué? Porque la factibilidad económica me va a decir, actualmente estoy gastando $1000, pero con el sistema propuesto puede ser el caso que gaste 700 o gaste 500. Obviamente, si es menor con el sistema propuesto, yo voy a indicar o voy a desear generar este sistema. Pero si en el caso pasara que mi sistema propuesto se exceda más que el sistema actual, obviamente yo voy a decir y voy a analizar y voy a concordar de que mi sistema actual es el más óptimo en ganancias, en dinero, por lo cual no es lo más factible poder cambiarse a un sistema propuesto. Aquí es muy importante en la factibilidad económica definir qué beneficios se van a ver o va a ser tangibles versus los intangibles. Porque aquí yo tengo que ver como mi punto de equilibrio, verificar mis pros y mis contras para ver si es necesario generar. El otro punto que es la planificación de proyectos. En esta planificación de proyectos, yo el primer punto que tengo que hacer es mi presupuesto. ¿Cuánto actualmente o cuánto me deberá gastar o cuánto se necesitará para el desarrollo de software? Aquí se deberá contemplar, ¿no? Basado en mis módulos, basado en mis recursos económicos, recursos humanos, características para el hardware, software de desarrollo e implementación. Y el otro punto que también es necesario en la fase de análisis y primordial es la planificación. Señora, una pregunta. Dentro de Dígame. la factibilidad de las que usted nos indica, la económica, todo, ¿puede en alguna situación, puede saltarse una de ellas o siempre van unidas? Sí se podría decir saltar o no colocarlo, ¿no? Dependiendo mucho de lo que exista en mi empresa. Les pongo, ¿no? Un caso, hay a veces o hay ocasiones que la factibilidad legal, ¿sí? No necesariamente se deberá colocar porque es un software, les pongo, básico para solo mi empresa, que va a ser personalizado y muchas consideraciones en las cuales no va a ser necesario realizar un estudio de factibilidad legal. Entonces sí se podrán omitir estas factibilidades, pero no todas. Por ejemplo, una factibilidad económica técnica va a ser complicado o difícil poder identificar que va a permitirse o verificar si es factible o no el proyecto mediante si no se cumplen estas factibilidades. Eso hay que contemplar, Ok, gracias. ¿ya? Entonces, eso es en toda mi fase de análisis, en todo mi proceso donde yo hago un previo eh, a lo que yo voy a desarrollar, lo analizo previamente y le digo, ¿no? Y quedo en un acuerdo con mi empresa, se podría decir, a la cual voy a generar el software. Le voy a decir, bueno, le voy a cobrar tanto, ¿sí? Es factible el proyecto mediante este alcance, mediante estos requerimientos y tanto sería el costo. Obviamente ahí se llega a un acuerdo en el cual digo, sí, hasta tal punto voy a llegar y es lo que se va a optimizar. Luego pasamos a la fase de diseño. Este también es muy importante, interactuar conjuntamente con el usuario final.
El primero yo tengo que definir cuál va a ser mi estructura de programación o mi arquitectura. Y le digo, a ver, va a estar en la nube, va a estar en un servidor local, servidor en la nube, o va a ser un ejecutable en aplicaciones móviles, mediante alguna plataforma adicional. Entonces yo aquí defino cuál va a ser mi proceso en sí. El otro que es muy necesario, bueno, para mis desarrolladores es el estándar de codificación, con la finalidad de poder decir, yo deseo o estandarizar cómo se va a estructurar todo mi código. Este punto de estándar de codificación no va a ser necesario generarlo o se va a poder omitir, contemplando de que, o sea, llegan a un acuerdo tanto en los desarrolladores como entre el director o gerente del proyecto. Entonces, este punto de estándar de codificación no es obligatorio poderlo contemplar, pero para un buen programador o para se tendría las buenas prácticas, se deberá generar este estándar, pero si no se lo coloca, no habría ningún inconveniente. El otro que es muy importante y ese sí no se va a poder omitir es el diseño de base de datos. Lo que sí se puede omitir es los diferentes diseños. Se podrá contemplar un solo diseño, sea de entidad, relación, físico, lógico, como yo lo desee manejar y sea más entendible, más el diccionario de datos. Entonces, no necesariamente en mi base de datos deberá contemplar los 3, 4 diseños que se tenga, sino el principal o el necesario que se necesite en este proyecto. Lo otro son los casos de uso. Estos casos de uso sí es muy importante dependiendo de los tipos de usuario. Entonces se van a poder unificar las actividades, procesos, requerimientos por tipos de usuarios y voy a identificar qué va a realizar cada, se puede decir, usuario. Y con eso yo puedo optimizar lo que son los permisos y los roles. Y el otro que deberá interactuar directamente el usuario es el diseño de interfaces, en la cual yo estandarizo y estructuro y especifico cómo va a estar mi sistema base o mis interfaces bases que van a estar estructurados el sistema. Entonces yo digo, un login o un insertar va a tener la siguiente estructura, que va a tener sus campos de texto, al final va a tener un botón, este botón siempre va a estar a la izquierda, va a estar a la derecha, va a tener tal color y ya va a tener un estándar, ¿sí? Y una especificación de lo que se va a necesitar y se va a requerir. Perdón. Entonces esa es la fase de diseño. Y ahí ya luego del diseño empiezo al desarrollo. En el desarrollo lo primero que necesito es mi Product Backlog, luego mi Sprint Backlog y dentro de mi sprint voy a documentar cada requerimiento, cada proceso que se necesite. Entonces digo, para cada requisito yo genero mi historia, mi tarea de ingeniería, mis pruebas de aceptación y doy ejecución de mi sistema o de mi software que yo necesite. Luego ya ejecutando, yo puedo pasar a otro rol que son de pruebas o de desarrollo, de verificación, perdón, en la cual digo, no, pasado esta prueba, yo debo de contemplar que tal requerimiento deberá cumplir tal prueba de aceptación, en las cuales esta prueba de aceptación deberá, se podría decir, contemplar y justificar que sí es válido el requerimiento y justifica el proceso. Entonces le pongo el login. El login, ¿qué finalidad tiene? Es ingresar al sistema. Entonces, el objetivo principal es para validar es que ingrese al sistema o al menú principal. Esos son los principales opciones y consideraciones que se deberá tener. Ahora, en la parte del extracto de código, a veces se podría decir, se coloca lo principal, no deberá ser se podría decir, todo el código que yo necesite o todo el código que yo ya he desarrollado en mi sistema, sino lo principal o lo indispensable para poder conocer mi sistema. Entonces les pongo un ejemplo, digamos que solo estoy haciendo inventario. Entonces lo primordial va a ser mi ingreso a inventarios, mis salidas de inventarios y los reportes. Entonces esa programación son las que yo realizo las capturas o los ingresos de ese código.
Lo demás no va a ser necesario, porque lo demás podría entrar en un manual técnico en el cual yo detalle tal archivo va a tener tal acción y de ahí voy haciendo todo el proceso. Una pregunta, ingeniero. Dígame. Eh, Le voy a hacer una pregunta personal. O espero que me sepa contestar. Y disculpas Bien, también por hacerle. Dentro de su vida personal, ¿usted es graduada de ingeniería en qué? en sistemas. En sistemas. La pregunta es, entonces, ¿usted ha desarrollado algún software en el transcurso de este tiempo o solo se ha dedicado a la docencia? No, yo tengo experiencia al inicio cuando yo estaba en mis estudios desarrollando software, se podría decir libres o Ya, personales, se podría decir. ya, Y personales, ya. luego en la parte ya profesional, obviamente nosotros, bueno, le pongo mi caso, yo ingresé a empresas de desarrollo de software en las cuales desarrollé aplicaciones web y aplicaciones móviles en las cuales yo ahí adquirí los conocimientos o me especialicé en algunos lenguajes de programación y posterior a eso, en cambio, ingresé a la parte de docencia. Entonces, tengo los dos perfiles, se podría decir, los conocimientos de experiencias tanto de la vida profesional como de la vida de docente. Gracias. Otra pregunta, y bueno, va a ir relacionado a eso, ¿no? Si a usted ahorita le ofrecieran un trabajo que desarrolle un software, usted con todos esos conocimientos que tiene, ¿usted aceptaría? O sea, depende mucho de lo que se necesite y cuál es se podría decir, el alcance y los recursos que se deberá contemplar, ¿ya? Le pongo, lo primero que se necesita para poder desarrollar un software, independientemente si estás trabajando en otra empresa o tú tienes tu propia empresa, es ver el alcance del sistema. O sea, le pongo un caso, ¿no? O sea, viene la empresa ABC y le dice, quiero automatizar tal proceso. Entonces, se tiene que conocer uno como experto, se podría decir, de la materia o experto de programación? Tiene que saber hasta dónde va a llegar a esa automatización, porque le pongo, ¿no? Automatizar el registro de asistencias de los empleados. No va a ser lo mismo automatizar la asistencia a que automatizar todo el módulo de talento humano, porque el módulo de talento humano integra muchas situaciones, ¿sí? Les pongo asistencias, vacaciones, permisos y muchas cuestiones más. Entonces, le pongo el caso, si yo estoy trabajando en otras empresas, no voy a tener el tiempo suficiente para poderle decir, sí, le voy a hacer todo el módulo de talento humano en tanto tiempo, porque puede haber problemas de no entregar. Pero si le pongo, ¿no? Va a ser solo el registro de asistencia, porque ya me delimito y digo, ¿sabe qué? Le voy a delimitar a esta parte, le voy a entregar en 2 meses, le pongo el caso, hasta ahí se realizarán las pruebas respectivas y con eso se podrá ir entregando. Nosotros como desarrolladores a nivel general, sean técnicos, tecnológicos, ingenieros, nosotros tenemos los conocimientos para poder desarrollar un sistema. Entonces podemos ser independientes, crear nuestras propias empresas y poderla desarrollar. Entonces es muy amplio, pero tenemos que conocer la realidad. Tampoco me voy les pongo un caso, a ofrecer lo que no pudiera, ¿no? Eso es muy importante porque hay veces, ocasiones les pongo el caso, el usuario dice, quiero una aplicación móvil, ¿ya? Les pongo un caso. Pero yo como experto, como desarrollador, no me manejo al área móvil. Entonces, si yo le digo, sí, sí, le voy a hacer una aplicación móvil, puede ser que no cumpla con las expectativas en los tiempos estimados. Bueno, o si no tenga que sobre generar el empleo, se podría decir, y contratar a otra persona para que genere el proyecto. Entonces, hay que conocer muy bien el área al cual van a desarrollar el sistema. Es muy importante que ustedes ahí investiguen, lean, no se aventuren mucho a decir directamente o inmediatamente que les ofrezcan un trabajo y un sistema, decirles, no, ya les vamos a hacer, no. Primero tienen que conocer la realidad,
conocer qué se necesita, hasta dónde voy a llegar, qué procesos se deberán cumplir y muchas cuestiones más, ¿no? Tanto dinero, recursos, talento humano, entonces todo eso lo deberán ir ustedes conociendo y adquiriendo bajo la experiencia que tengan. Obviamente su primer trabajo, su primer software, les voy a decir, o sea, es muy difícil decir, ¿saben qué? O sea, le voy a cobrar tanto si no conozco todavía. Pero ustedes en el pasar del tiempo que van a ir desarrollando, van a ir adquiriendo más experiencia y se van a especializar en una área. Entonces, ahí sí van a ir ofertando, porque ustedes pueden ayudar en trabajos de titulación, ustedes pueden ayudar en proyectos de empresas, en industrias y muchas cuestiones más. Muchas gracias, ingeniera. Mil disculpas por ser un poco entrometido, pero estaba con una duda y lo que nosotros estamos aprendiendo, bueno, a sus conocimientos, a lo que estamos haciendo, a lo que usted nos está diciendo, de acuerdo a la metodología que se puede utilizar dependiendo de la empresa, Ujú. realmente le estoy palpitando, bueno, por lo que hay unos proyectos por ahí que de pronto se va a desarrollar, ¿no? Pero bueno, no puedo explicarle un poco más, pero yo trabajo independientemente, bueno, una parte como ejecutivo de ventas y otra como una microempresa que yo tengo, que a la larga, la microempresa es unipersonal, o sea, soy yo el dueño, el gerente, el vendedor, el cargador, todo. Yo soy el administrador, soy el financiero, como dice el dicho. Entonces, Ujú. una aplicación que se pueda desarrollar los productos, estoy viendo, o sea, estoy analizando para ver dentro del sistema de desarrollo de software, se puede adquirir esa experiencia para poder desarrollar y hacer esa microempresa unipersonal o con alguien que desea hacer, como yo les he dicho a los muchachos, bueno, los pocos que están aquí en este momento, ojalá que al transcurso del transcurso de este tiempo que nos toca seguir en clases y que nos vaya súper bien y nos graduemos, ojalá podamos hacer, como siempre les he dicho, una microempresa de parte del curso, ¿no? O sea, súper bien y esperemos que las cosas se vayan dando con la experiencia que se vaya dando dentro de estos 2 años que Dios lo permita, salgamos, culminemos con todos, ¿no? Ojalá que en el Claro. camino de las piedras se pueda saltar esos obstáculos, pero la idea es aprender, y sé que nos falta bastante, bastantísimo. Este es un mundo muy gigante, muy avanzado y cada día se va desarrollando la tecnología, pero esperando que todos salgamos y podamos realizarlo. eh, a eso me iba la pregunta que yo le hice y con eso le pido mil disculpas porque fueron cosas personales y usted sabe Ujú. muy bien que a veces puede contestar o no puede hacerlo por cualquier cuestión que sea, pero si es una cosa es estar en papeles y palpitar, usted sabe todo trabajo, palpitarlo físicamente. Entonces Claro. ahí yo le hago una pregunta a usted, Ujú. de que en el transcurso de estos semestres que vienen, que no lo sé cómo sea o no sé si usted siga dando clases más adelante en cuestión avanzando, debe Ujú. ser práctico las cosas, o sea, bien práctico. ¿Y cuál debería ser? De que lleguen a una meta, de que nosotros como estudiantes emprendamos algo. O sea, debería llegar a eso, pero no solo en papeles o en palabras, sino tratar de que se haga ese emprendimiento, cualquiera que sea y en cualquier lapso de cualquier semestre, en el semestre que sea, o sea, de las materias que nos, de marketing o de contabilidad o desarrollo de software. Entonces, a eso me voy yo, o sea, que ustedes como docentes dentro de la institución deberían buscar la manera para que los jóvenes, yo le digo por cuestiones de que hay muchos muchachos de que ellos pueden emprender y son muy inteligentes, demasiado inteligentes, y aprovechar esa oportunidad para que todos sean partícipes y puedan buscar de alguna manera un sustento diario en la vida más adelante profesional. Entonces yo le dejo Claro. esa pequeña inquietud y esperemos que las cosas se culminen y se pueda salir adelante. Sí, a ver, le explico en forma general cómo se trabaja. Ustedes cada semestre generan un proyecto de innovación tecnológica en los cuales ustedes pueden ir especializándose en esa área. Pero adicional, en cada uno de los semestres la complejidad va a ir aumentando. En primer semestre ustedes conocen sus bases. Es algo básico, general, se ambientan a nivel superior, conocen la carrera, ¿ya? En segundo semestre
ya se van empapando, se podría decir el término, o conociendo todo el área de software enfocado a lo macro, ¿ya? Pero ya en tercer semestre ustedes se especializan en, se puede decir, en una plataforma, en un lenguaje, en una área específica. Les pongo un ejemplo, ¿no? En tercero ustedes reciben ya programación visual, ¿ya? Entonces les pongo el caso que yo actualmente estoy dando programación visual en tercer semestre. Entonces, ¿qué les pongo un ejemplo? Hacemos aplicaciones de escritorio. Entonces son ejecutables, así como cualquier programa, empiezan ya a programar, es ya netamente práctico. Por ejemplo, ahí sí les ven parte teórica, pero es lo básico, pero ahí todo es práctico, ¿ya? En cuarto semestre es mucho más, porque en cuarto semestre ustedes ven aplicaciones web y aplicaciones móviles, obviamente otras asignaturas más. Pero las dos áreas o las dos asignaturas que les menciono es solamente práctico, ¿no? Porque les pongo, en caso de aplicaciones móviles, igual les estoy dando yo en este semestre, les di a los chicos, fue netamente práctico, casi ni se dio teoría, porque nos especializamos en desarrollar aplicaciones móviles eh, solamente se podría decir, ejemplos prácticos, ¿sí? En varios lenguajes de programación, pueden ser diferentes tipos de aplicaciones, y en Quito ya viene a ejecutar todo lo que han aprendido en estos semestres, pues lo ejecutan en un quinto semestre. Ya se especializan un poco más o conocen ya temas o términos ya más específicos en el área, pero hay que contemplar que nosotros adicionalmente tenemos lo que son los proyectos de vinculación y los proyectos de prácticas preprofesionales. A nivel del instituto, un proyecto que nosotros hemos manejado ya un año, ¿sí? Es el proyecto de incubadoras de empresas. Nosotros les hemos motivado a todos los estudiantes, sean de cualquier carrera, a que mediante sus emprendimientos o empresas, nosotros les hemos dado capacitaciones para conocer su plan de negocios, para generar, se podría decir, su microempresa, en las cuales su emprendimiento va a generar tal proceso enfocado a su área de conocimiento y ustedes puedan hacer su lanzamiento mediante el apoyo de la institución hacia la comunidad. Actualmente nosotros, mediante la cooperativa OSPUS, entró a un concurso y se premió a tres empresas, se podría decir, con un apoyo financiero al ganador, se podría decir, y eso sí se pudo obtener. Entonces, aparte de que están cumpliendo un proceso de vinculación, ¿sí? Porque están entrando a capacitaciones, están haciendo encuestas, están haciendo documentación para sus empresas mismos, aparte tienen sus horas de vinculación, que es un proyecto muy importante para todos los estudiantes que hemos motivado. Les digo porque ese proyecto lo dirijo en apoyo con dos compañeros más en las cuales hemos motivado a que ingresen los estudiantes. No hemos tenido tanta acogida porque algunos chicos solo querían vinculación y ya luego se deslindaron y ya dejaron ahí la empresa. Pero otros chicos sí todavía están continuando y lo van a generar. Entonces les motivo y les invito a que puedan ingresar a este proyecto, que la convocatoria se dará en los meses de noviembre, más o menos. Se inscriben, se realizará o se seleccionará los mejores proyectos en esta vez y ellos ingresarán a la incubadora de empresas para capacitaciones, generar su empresa, generar productos, ¿sí? Ahí ya se generan los productos y puede ser que un producto que esté enfocado a su área también contemple horas de práctica. Les pongo un ejemplo que tenemos una empresa de desarrollo de software que crearon toda la parte logística, administrativa en la parte de vinculación y si generan un software, ¿sí? Ese software tiene que ser amplio para justificar el número de estudiantes que van a contemplarlo y se puede justificar por horas de prácticas, ¿no? Entonces, es un proyecto macro, se podría decir, de incubadoras de empresas. Actualmente se va a enfocar a estudiantes de primeros, segundos y terceros semestres para que tengamos, se podría decir, la continuidad del proyecto, porque los que se inscribieron en esta vez solo fueron los de quintos o estudiantes libres, porque les faltaba vinculación. Entonces, ya luego ya dijeron tienen vinculación y realmente no cumplieron. Entonces, nosotros
tenemos todos los mecanismos, se podría decir, hemos ofertado muchos mecanismos para que ustedes se enteren por redes sociales, por los docentes tutores, en los cuales les hemos motivado a que se inscriban a estos proyectos que son beneficio para ustedes, sobre todo, y que cumplan varios procesos a la vez. Entonces, eso es para que ustedes se apoyen. Adicional, para un proyecto de prácticas que también tenemos dentro de la institución en software, es el proyecto del Club de Desarrollo de Software, en el cual sí, estamos generando en los sistemas académicos y de gestión para el Instituto Bolívar, y tenemos todavía de largo esos proyectos. Entonces, eso les motivo, eso les indico. Los conocimientos que ustedes van a ir adquiriendo en el transcurso del tiempo, no necesariamente tiene que ser solo lo que ustedes ven o aprenden en clases, porque ustedes saben que las horas son limitadas. Entonces ustedes tienen que ir, saben que este tema me interesó en la clase, pues investigo más. Y eso es lo que les va a ayudar a cada uno de ustedes, porque a nivel general, de nivel superior, se dan las bases, ¿sí? Para que ustedes conozcan y emprendan. Pero ya depende mucho de la práctica que se tenga y de la actualización que se dé cada persona. Porque le pongo un ejemplo, actualmente, claro, nosotros somos especialistas en una área, pero la tecnología va incrementando, los lenguajes van avanzando, van actualizándose, las versiones. Entonces, cada día nosotros tenemos que irnos actualizando. Por eso es necesario que ustedes sigan cursos, ¿sí? De capacitación continua en las diferentes áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en software, así seamos solo software, podemos o siempre les van a pedir, ¿saben qué? Cómo hacer la parte de red o cómo hacer un mantenimiento de computadoras. Entonces, por eso se amplían cursos de capacitación continua también en el instituto para que ustedes se puedan especializar también en esas áreas y conozcan temas de actualidad. Por ejemplo, ahorita lo que se abrió el curso de Big Data de Cisco es un tema actualizado de una plataforma que es internacional, que les va a servir tanto el certificado como los conocimientos que se van a ir adquiriendo. Entonces ustedes deberían, o sea, como recomendación, apoyarse en estos cursos para que en su vida, se podría decir estudiantil, vayan mejorando sus conocimientos y cuando les toque ingresar a su vida profesional, pues tengan los conocimientos básicos. Porque cuando ustedes sean, se puede decir, empresas privadas, empresas públicas o sus propios jefes, siempre van a tener que conocer los términos generales o la área general de la informática y desarrollo de software. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta más? Ok, gracias, gracias por la explicación, ingeniero. Muchas gracias. Realmente sí ha sido productiva y bueno, sí, yo estoy en el curso en ese del, ¿cómo es vos? Que está. No le he tomado mucho asunto, más que es por tiempo, porque sí estamos ahorita, usted sabe que con tareas, estamos en esa situación, ya estamos en estos exámenes y todo, sí, pero sí he ingresado, o sea, sí estoy ahí para ver cómo se puede hacer, como dice, como conocimiento, pero ya como lo que usted está diciendo en noviembre y todo, ojalá es el tiempo y nos avisen con tiempo para también nosotros, bueno, muchas personas modificar el horario, alguna situación para poder estar todos, ¿no le parece? Sería muy bueno esas cuestiones. No sé si algún compañero tiene algún comentario, por favor haga y con toda libertad. Ingeniera, una pregunta. Sí, sí. En la evaluación final, ¿solo van a estar, o sea, cuestionarios o tal vez va a haber, no sé, algo en específico, aparte de preguntas? No, va a haber preguntas tanto abiertas como cerradas. Sí, como les decía, una pregunta abierta, ¿no? Les pongo, ¿cuál es la metodología que es extrema y se maneja en pareja? Les pongo, entonces debería ser la metodología XP. Entonces sí van a haber preguntas tanto abiertas como cerradas. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos?
¿Alguna pregunta más? Inge, de la actividad 10 que mi grupo le dijo si podíamos presentar hasta el día de mañana, ¿esa actividad le ponemos en el foro o le mandamos a usted por correo? Todo por correo. A ver, primera situación, chicos. Yo les di plazo, la entrega de actividades máximo, ya exagerando, hasta la otra semana anterior, que era hasta el jueves. Sin embargo, ha habido estudiantes que por diferentes circunstancias no han entregado, tienen plazo, ¿sí? Previo justificativo que ya lo han realizado cada uno de ustedes, poder entregar hasta mañana mediodía, ¿sí? Por favor. ¿Por qué? Porque yo ya estoy finiquitando notas del segundo parcial y aspiro que a más tardar el día jueves yo les entregue las notas. Entonces, hasta el día jueves yo he de revisar las evaluaciones que ustedes hayan rendido finales y ya podrán ir viendo sus notas. Entonces, sí les pido, chicos, que cumplan, ¿sí? A los que les ha faltado. En el caso de que ya realmente tuvieron por diferentes circunstancias, no lo entregaron, pues están entregando en este momento, pero previo justificativo. Si ya no tienen justificativo, obviamente ya no se les va a calificar. Si hasta mañana mediodía no realizan la entrega de actividades, pues prácticamente ya no se calificará, ¿no? ¿Por qué les indico esto? Es porque se sigue aplazando y no se puede seguir entregando las notas. Entonces se ven afectados todos los estudiantes y al final no van a saber quiénes aprueban o quiénes se quedan a supletorio. Entonces, por eso, chicos, no se olviden nuevamente, la evaluación final está solo hasta el viernes 12 del mediodía, porque ya posterior a esa hora se cerrará la plataforma y se registrarán las calificaciones que se encuentran en la plataforma, ¿no? Registradas. Eso, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Si no tenemos ninguna pregunta, bueno, les agradezco la asistencia del día de hoy. De aquí yo les llamaré a la reunión el día jueves o viernes para entregarles las notas por cualquier duda o inquietud. Se lo realice y finiquitaríamos se podría decir el semestre, ¿no? Deseándoles que tengan unas bonitas vacaciones los que ya vayan a salir o si no cualquier cosa estamos, que me comuniquen por interno, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego, chicos. Gracias, dije. Pase bien, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, chicos.